Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y por permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia donde el Señor está operando. Queremos pagar esta gracia muy grande del Señor, haciendo muy bien la vida cristiana, siempre dándole mucha alegría y gloria a ti. Ayúdanos para que podamos hacer mejor la vida cristiana. Haznos crecer más y más con tu palabra y tu gracia, para que podamos vivir mejor para el Señor. Utilízanos preciosamente a cada uno de todos nosotros. Queremos ser usados preciosamente. Añade más y más nuestra sabiduría, nuestra inteligencia y el conocimiento de la Biblia. Aumenta a muchos hermanos salvos en nuestra iglesia. Esta vez tenemos el gran seminario y el seminario de Puerto Viejo. Dios opera fuertemente. Salva a muchas personas. Guíales al seminario. Solamente confiamos en ti, Señor. Hay algunos hermanos que no han podido participar hoy por la enfermedad, por alguna dificultad. Ayúdales, aunque tenga cualquier situación, y sánales a los enfermos. Agradeciéndote en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Ok, busquemos Jonás. Jonás, el Antiguo Testamento, Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Jonás capítulo 3, el versículo 1. ¿Encontraron? Nunca hemos aprendido sobre el libro bíblico Jonás, ¿verdad? Hoy vamos a aprender sobre el profeta Jonás y sobre la predicación de él. Por eso demora más buscando. Ok. Jonás, capítulo 3, el versículo 1. Les leo. Al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza,
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hoy vamos a aprender sobre la predicación del profeta Jonás. Jonás era el profeta del norte de Israel hace 2700 años. Dios le mandó ir a Nínive a predicar. ¿Qué es Nínive? Era una ciudad grande, la capital de Asiria. ¿Escuchó sobre Asiria? Asiria destruyó al norte de Israel. Ellos eran extranjeros que tenían muchos pecados. Después de recibir el mandato de Dios, Jonás habría obedecido. Primero desobedeció. No quería ir a Nínive. Tampoco quería predicar. Por eso, Jonás recibió sufrimiento y castigo de Dios por desobedecer. Entonces, ¿por qué Jonás desobedeció a Dios, aunque él era el profeta de Dios? Hay razón. En esa época, Asiria siempre le molestaba a Israel y les mataba cruelmente a los israelitas, sacando la piel con cuchillo. Era muy cruel, muy malo. Por eso, Jonás no quería predicarles a ellos, sino que quería que Dios lo destruya sin tener misericordia. Pero Dios quería salvarles a ellos, porque es misericordioso, ¿sí o no? A Jonás no le gustaba eso. Por eso no quería ir a predicar a los de Asiria. Porque él sabía que Asiria iba a destruir a Israel. Imagínense, por la predicación de Jonás, realmente Asiria, o los de Asiria, muchos de Asiria habían recibido la salvación. Y después, de verdad, Asiria destruyó al norte de Israel. Jonás lo sabía. Por eso no quería predicarles a ellos, que eran malos. Pero Dios es misericordioso. Quiere salvar a todos. Quería salvarles a los de Asiria también. Podemos entenderle al profeta Jonás. De verdad, él amaba mucho a su pueblo, a los israelitas.
Después de recibir un castigo de Dios, Jonás se arrepintió y se fue a Nínive a predicar. Pero predicaba a medias, no con corazón anheloso. Sin embargo, muchos se arrepintieron ante Dios y recibieron la salvación, aunque Jonás predicaba a medias. De verdad, en ese momento habían muchos puros en Nínive. Dios lo sabía, por eso quería salvarles a ellos, a los puros de Asiria. Podemos entender el corazón de Jonás, pero él tenía que obedecerle a Dios. No tenía que predicar según su corazón y sus sentimientos, sino que tenía que predicar según el mandato de Dios, entendiendo sobre la voluntad de Dios. ¿Sí o no? De verdad, las personas de Asiria tenían muchos pecados. Sin embargo, Dios tuvo mucha misericordia de ellos. Asimismo, en la ciudad Santo Domingo, muchos viven ahora. Ellos tienen muchos pecados. Siguen pecando, desobedeciéndole a Dios. Pero Dios tiene mucha misericordia de ellos. Quiere salvarles a todos los santodomingueños. También a todos los ecuatorianos, aunque ellos tengan muchos pecados, así como Dios tuvo mucha misericordia de las personas de Asiria. Por tal motivo, Jonás no quería ir a predicar, desobedeciéndole a Dios. Primero, veamos. Jonás 1:1. Jonás capítulo 1, el versículo 1 al 2. Les leo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya, Dios le mandó ir a Nínive a predicar. Ya, Jonás, ¿qué había hecho? Veamos, el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarshish, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarshish, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarshish, lejos de la presencia de Jehová. Él quería huir de Dios, ¿sí o no? ¿A dónde podía huir? Escapando de Dios. Dios está en todo el universo, ¿sí o no? Muy chistoso, ¿no? Aquí mire, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarshish, lejos de la presencia de Jehová. Viendo esta palabra nos hace reír. Lejos de la presencia de Jehová. El versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios le envió una gran tempestad y viento, ¿sí o no? Casi moría. El versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave,
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, mire, por la gran tempestad, todos los que estaban en el barco, temían demasiado. ¿Sí o no? Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Se quedó dormido. Él es muy chistoso. Él era muy chistoso y raro, de verdad. ¿Por qué? Creo que tenía paz. Oh, sin sentir nada, estaba dormido. O sea, pero él estaba yendo al otro camino, desobedeciéndole a Dios, ¿sí o no? Sucedió algo malo, ¿sí o no? Vino de repente una gran tempestad, ¿cierto? Si usted, que es el salvo, desobedece a Dios y se va por el mal camino, Dios le dará castigo y le pondrá obstáculo. Sucederá realmente algo malo. ¿Por qué? Dios le ama. Siempre Dios quiere guiarle por el buen camino. Aquí pongamos la cinta, Oseas. Oseas capítulo 2, el versículo 6. Oseas 2:6. Después de Daniel, si me escucha bien, los hermanos de Tosagua de Puerto Viejo, ¿los escucha bien? ¿Los escucha bien? Oseas capítulo 2, el versículo 6. Si me escucha bien, hermanos de Puerto Viejo. Hace poco no se escuchaba. Ah, ¿en serio? Oh. Ya, ahora sí. Oseas capítulo 2, el versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. He aquí yo rodearé de espinos su camino.
y la cercaré con seto. Seto indica obstáculo. Realmente Dios le impide ir al otro camino. Si usted desobedece a Dios, Dios le pondrá obstáculos. Le sucederá algo malo. Vendrá el castigo de Dios. ¿Sí o no? Imagínense, Jonás desobedeció a Dios y se fue a otro lado. ¿Sí o no? ¿Por qué de repente vino la gran tempestad? ¿De dónde vino? De Dios. Asimismo, si usted desobedece y se va al mundo donde Dios no está, entonces Dios le castigará, usted sucederá algo malo y le pondrá obstáculos. Recibirá mucho sufrimiento, de verdad. ¿Por qué? Porque Dios le ama mucho. Así como Dios le amaba mucho al profeta Jonás. Por eso le corrigió, dándole castigo y le guió por el buen camino. Jonás, volvamos. Jonás 1:6. Jonás 1:6. Jonás 1:6 al 9 les leo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? Dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? La gente le preguntó a Jonás: ¿quién eres tú? ¿De dónde viniste tú? ¿No? ¿Qué pecados tienes? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Por qué viniste esta gran tempestad? ¿Por qué vino esta gran tempestad? Por ti. Jonás les respondió. Y el versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. él les presentó muy bien a sí mismo ante ellos. Yo soy hebreo, israelita. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estaba desobedeciendo y huyendo, escapando de Dios. Sin embargo, presentó muy bien a sí mismo, a él mismo, ante ellos. El versículo 10. El versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová.
pues él se lo había declarado. Jonás les dijo que estaba escapando, estaba huyendo de Dios, ¿sí o no? O sea, ellos tenían mucho miedo escuchando la palabra de Jonás. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El profeta Jonás era muy chistoso. Yo soy hebreo y el siervo de Dios. Yo temo a Dios. Estoy huyendo de la presencia de Él. Por eso pasa esto. Así dijo ante ellos. El versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tómanme y échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sentía paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer contigo? ¿No? Tómame y échame en el mar. Entonces ya callará y enmudecerá el mar y el viento. Él no tenía ningún miedo, ¿verdad? Sino que sentía paz. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se quietó de su furor. De verdad, el viento cesó. Y el mar enmudeció, ¿cierto? De inmediato. Jonás sabía muy bien sobre la voluntad de Dios, ¿sí o no? Tómame y échame en el mar, entonces no pasará nada. De inmediato el mar enmudecerá, de verdad. Según la palabra de Jonás, el mar enmudeció. Entonces, ¿qué pasó, Jonás? ¿Qué habría pasado? Dios preparó un pez grande para él. Veamos. 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Jonás no murió. ¿Por qué? Dios preparó un gran pez para él. Y ese pez lo comió. Jonás había entrado en el pez y ahí estaba durante 3 días y 3 noches. Él habría dormido. No podía. No habría podido. No habría tenido mucho frío. No sé, pero no sé porque no he entrado no tengo una experiencia de entrar en un pez grande. Pero me parece que en el pez grande había mucha agua, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, me parece que Jonás estaba mojado y
habría tenido frío, pero no podía dormir bien. Entonces, en el pez grande, ¿qué hizo él? Oraba y se arrepentía. Pero si vemos aquí, el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿De verdad? El pez tragó a Jonás, y Jonás estaba en el pez, en el vientre del pez, durante 3 días y 3 noches. ¿Qué lección podemos tomar a través de este versículo? ¿Qué indica esto? Tal vez sabe. Significa la muerte de Jesús, indica la muerte de Jesús y su resurrección. Jesús murió y resucitó al 3 días. Después de 3 días resucitó, ¿cierto? Esto indica. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí marquemos, pongamos la cinta, busquemos. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mateo capítulo 16, el versículo 21. Mateo 16, el versículo 21. Mateo 16, 21 les leo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Jonás estaba en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, ¿verdad? Indica a la muerte de Jesús y su resurrección. De verdad, Dios mostró sobre la muerte de cruz, la muerte de Jesús y su resurrección al 3er día, a través de antemano, a través de Jonás. Mateo 12, 39. Mateo 12, 39. Mateo 12, 39, les leo. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Los israelitas le pidieron a Jesús mostrar
las señales, los milagros, pero ellos eran malos. Jesús no quería mostrar los milagros ante ellos. Y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, nada más. Aquí, la señal del profeta Jonás, ¿qué indica? Indica la muerte de Jesús y su resurrección. Jonás había entrado en el vientre del pez. Asimismo, Jesús murió. Después de 3 días y 3 noches, Jonás salió del pez. Asimismo, Jesucristo también resucitó, ¿cierto? O sea, Dios mostró de antemano sobre la muerte de Jesús y su resurrección a través de la señal de Jonás, el milagro de Jonás. Aunque Jesús no mostró los milagros ante los malos, ante los israelitas malos, ante los malos israelitas, Jesús tenía que mostrar la señal de cruz y su resurrección para quitar el pecado del mundo. Por eso dijo así. Significa que Jesús no podía mostrar milagros ante ellos, pero tenía que morir en la cruz y resucitar según su misión y el mandato de Dios. Jonás se arrepintió muy bien. Volvamos. Jonás capítulo 2, el versículo 1. Jonás capítulo 2, el versículo 1 al 2. Jonás 2:1. Les leo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. De verdad, Jonás sufría duro en el vientre del pez. De ahí oraba a Dios, arrepintiéndose. Dios escuchó la voz de él. El versículo 3. Aquí sale detalladamente sobre el sufrimiento que Jonás sentía. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Así como Jonás sufría mucho, Jesucristo también recibió mucho sufrimiento en la cruz. El versículo 7, o sea, el sufrimiento que Jonás sentía era el modelo y la sombra de Jesucristo que tenía que morir en la cruz, sufriendo.
Jonás capítulo 2, el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. El versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás se arrepentía muy bien, aunque sufría mucho en el vientre del pez. Él confiaba mucho en Dios. Asimismo, Jesucristo también sufría duro, muriendo en la cruz, recibiendo azotes. Durante todo su sufrimiento, Él oraba a Dios y confiaba en Él. O sea, el sufrimiento de Jonás que sentía es el modelo y la sombra del sufrimiento de Jesucristo. Jonás capítulo 2, el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Al final, Jonás salió del pez, ¿sí o no? ¿Por qué? Dios lo mandó. Mandó Jehová al pez. Toda la criatura es de Dios. Por eso, siempre la naturaleza obedece ante Dios, ¿cierto? Incluyendo los peces. Ese pez grande. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, ese pez grande tenía que vomitar a Jonás. Tenía que dejarlo ir, ¿sí o no? Es verdad. Mandó Jehová al pez, por Dios, por la ayuda de Dios. Jonás salió del vientre del pez. Asimismo, por nuestro Padre Dios, Jesús resucitó nuevamente. ¿Cierto? Imagínense, ¿por qué Jonás sufría mucho? ¿Por qué había entrado en el vientre del pez? ¿Por qué desobedecía? ¿Cierto? O sea, de verdad, él sufría mucho por su desobediencia. Si él le hubiese obedecido muy bien a Dios, no habría pasado esto, ¿cierto? No habría entrado en el pez. Pero él desobedeció a Dios. Por eso Dios le dio sufrimiento y castigo. Sucedió mal. Asimismo, si usted desobedece a Dios, realmente sucederá algo malo y usted sufrirá. Podría sufrir mucho, dependiendo de su pecado y su desobediencia. Aquí pongamos la cinta. Job 5:18. Pero lo importante es que si usted se arrepiente, Dios le sanará y le recuperará. Así como Dios le sanó y le recuperó a Jonás. Job 5:18. Job, capítulo 5, el versículo 18. Job 5:18, les leo. Porque Él es quien hace la llaga, y Él
la vendará. Él hiere y sus manos curan. O sea, él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué significa esto? Si usted desobedece y se va al mal camino, entonces Dios puede hacerle herir. Puede castigarle a usted. Pero si usted se arrepiente, ¿qué pasará? Le cura, le sana, le recupera. Pero si usted sigue desobedeciendo y se va a otro lado, entonces, ¿qué pasará? Ya Dios le herirá más fuerte, le dará más castigo. Por eso, así como Jonás se arrepintió muy bien, si usted desobedece o peca, entonces rápidamente arrepiéntase. Entonces no pasa nada, porque Dios es misericordioso, siempre. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. O sea, por eso, según esta palabra, Dios nos trata. Si siempre obedecemos, no pasa nada. Siempre Dios nos da bendición, gracia y mucha paz. Siempre sentiremos paz, felicidad y alegría viviendo en el Señor. Pero si desobedecemos, sufriremos por el castigo de Dios. Ya, Jonás, volvamos. Jonás 3:1. Jonás capítulo 3, el versículo 1 al 2. Ya, Jonás 2:10. Primero veamos. Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, imagínese, si Jonás no se hubiese arrepentido en el vientre de pez, ¿qué habría pasado? Él habría salido, no habría podido salir del pez. Entonces, habría muerto en el pez, ¿sí o no? Es verdad. Pero lo importante es que él se arrepintió muy bien. Por eso, Dios le mandó al pez vomitarlo. Y vomitó a Jonás en tierra. Si usted peca sin cesar, desobedeciéndole a Dios, y no quiere volver a hacer bien la vida cristiana, y ni se arrepiente, entonces Dios no le sana, no le recupera. Por eso, arrepentirse es muy importante en nuestra vida cristiana, porque somos débiles, nos falta mucho, tenemos muchos defectos, culpas, a veces caemos pecando. No importa, podría ser, pero vamos a arrepentirnos muy bien. Entonces, Dios siempre nos dará gracia y nos sanará. Ok, Jonás 3:1.
Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. No, ¿por qué? Ah, yo pensé que se prendió. No. Jonás 3:1. Sí, hoy está fresco, ¿no? Oh, no prenda cuando esté fresco para ahorrar la luz, la ofrenda. Jonás capítulo 3, el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, nuevamente vino palabra de Dios a Jonás y le mandó ir a Nínive a predicar, ¿cierto? El versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, Jonás se fue a Nínive a predicar, obedeciéndole a Dios, ¿cierto? La ciudad Nínive era la capital de Asiria y era muy grande. Pero si vemos aquí, Nínive era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. De 3 días de camino, así dijo, ¿no? Pero vamos a ver el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Durante cuánto día Jonás predicaba andando en la ciudad? 3 días o 1 día. 1 día nomás. O sea, era que él predicaba a medias, sin corazón anheloso de querer salvarles. Imagínense, si él tenía muy buen corazón de querer salvarles a ellos, entonces tenía que, por lo menos, tenía que andar durante 3 días en toda la ciudad predicando, ¿sí o no? Pero solo 1 día. Si tenía muy buen corazón, tenía que predicar andando durante 10 días o 1 mes. Entonces habría sido mejor, ¿sí o no? Pero solo 1 día nomás predicaba a medias. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga, será destruida. Esta ciudad será destruida, ¿no? Después de 40 días. Oiga, será destruida esta ciudad. Oiga, será destruida esta ciudad. De esta forma había predicado. Oiga, ¿no? Será juzgado, usted será juzgado. Dios le juzgará. Oiga, esta ciudad será destruida. Así predicaba, andando solo 1 día. De verdad, él predicaba a medias. No tenía el corazón de Dios, ni el amor de él, tampoco misericordia de Dios, misericordia de ellos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Pero desde el rey hasta los pueblos pequeños, todos los hombres, todas las personas de Asiria se arrepintieron, de verdad. Veamos, aunque Jonás predicaba a medias, ellos recibían la predicación de Jonás. Sin embargo, han sido salvos. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, desde el rey de Asiria hasta el menor de ellos, hasta los pueblos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El versículo 9 y 10. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ellos se arrepintieron muy bien, ¿sí o no? Dios lo vio o no, lo vio y les perdonó y les salvó, ¿cierto? Realmente, seguramente ellos han sido salvos. Veamos, Mateo 12. Mateo 12, capítulo 41. Mateo capítulo 12, el versículo 40. Mateo 12, 40 les leo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Imagínense. La señal que Jonás estaba en el vientre de gran pez indica a la muerte de Jesús y a su resurrección, ¿verdad? Así como Jonás estaba en el vientre del gran pez durante 3 días, Jesús también estaba en la tierra. Su cuerpo estaba en la cueva durante 3 días, ¿sí o no? En el sepulcro, ¿sí o no? Así como el vientre del pez era frío, el sepulcro de Jesucristo también era frío, ¿sí o no? O sea, la señal de Jonás indica a la muerte de Jesús. Hablando esta palabra, Jesús, ¿qué dijo más? Vamos a ver. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Mire, ¿quién es mayor y más grande entre Jonás y Jesucristo? Jesucristo. Pero las personas de Nínive recibieron la salvación por la predicación de Jonás. Sin embargo, los israelitas que eran duros, no aceptaban la predicación de Jesucristo, que era mayor que Jonás, ¿cierto? Entonces, los israelitas, imagínense, ¿quién es Jesucristo? Él es Dios Hijo. Dios les predicó directamente a los israelitas. Sin embargo, no aceptaban, sino que lo rechazaban. Entonces ellos, ¿cuán grande será el juicio para ellos? Especialmente cuando haya juicio de Dios, los hombres de Nínive van a levantarse. ¿Para qué? Para juzgarles, condenarles a los israelitas que rechazaban a Jesucristo. Esto significa. Entonces, si vemos aquí, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Entonces, ¿ellos son salvos o no? Ellos son salvos. De verdad, muchos habían recibido la salvación entre las personas de Nínive a través de la predicación de Jonás. De verdad, Dios es misericordioso. Aunque ellos eran pecadores, Dios les tuvo mucha misericordia y les dio oportunidad de recibir la salvación y además al final les salvó. ¿Cierto? Es verdad. Entonces, Jonás, a él le gustaba eso. O sea, muchos habían sido salvos. A Jonás le gustaba eso, no le gustaba. Se enojaba mucho. ¿Con quién? Con Dios. Él era muy raro. Se enojaba mucho con Dios, de verdad. Veamos. Jonás capítulo 4, el versículo 1. Jonás 4:1. Jonás 4, el versículo 1 al 3, les leo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él sabía muy bien sobre Dios que es misericordioso, ¿sí o no? Por eso, él sabía que Dios iba a salvar a las personas de Asiria. Por eso a él no le gustaba eso. Por eso huyó de la presencia de Dios, desobedeciendo, porque no quería ir a predicar a las personas de Asiria. Entonces, imagínense, él sabía muy bien sobre la voluntad de Dios, ¿sí o no? Él sabía que
Dios iba a salvar a esas personas. Entonces, sabía muy bien sobre la voluntad de Dios. Entonces, tenía que obedecer más a Dios, ¿sí o no? Si él no hubiese sabido de la voluntad de Dios, por eso, si hubiese desobedecido, entonces él no habría recibido mucho castigo de Dios por no saber, por no entender la voluntad de Dios. Pero él sabía muy bien sobre la voluntad de Dios. Por eso, él ya recibirá más juicio cuando haya juicio de Dios. Asimismo, si usted sabe muy bien sobre la voluntad de Dios, sobre la palabra, porque ya tiene mucho conocimiento de la Biblia y continuamente está aprendiendo bien la palabra de Dios, entonces tiene que obedecer más. Si desobedece, aunque tenga conocimiento de la Biblia y sepa sobre la voluntad de Dios, será más juzgado. Así dijo la Biblia. Veamos. Lucas 12:47. Lucas 12:47. Lucas 12, el versículo 47 al 48. Lucas capítulo 12, el versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ya, si vemos aquí el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así dijo, ¿no? Si usted sabe muy bien sobre la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, sin embargo, si desobedece, será más castigado. Usted es adulto en la fe. Si usted es adulto en la fe, sin embargo, peca grandemente, recibirá un castigo fuerte. Al contrario, si usted es pequeño en la fe y no sabe bien sobre la voluntad de Dios, tampoco tiene mucho conocimiento de la Biblia, sin embargo, peca y desobedece a Dios, entonces recibirá un castigo leve. Después de la muerte también. Durante toda su vida, si no hace bien la vida cristiana, sin saber muy bien sobre la voluntad de Dios, entonces será poco juzgado. Será menos juzgado. Al contrario, si usted no hace bien la vida cristiana durante toda su vida,
sabiendo muy bien sobre la voluntad de Dios, entonces será más juzgado. Así podemos tomar la lección. Imagínense, volvamos. Jonás sabía muy bien sobre la voluntad de Dios, sin embargo, desobedecía a Dios. Entonces él será más juzgado en aquel día, el día de juicio de Dios. Jonás capítulo 4:2. Jonás 4:2. Jonás 4:2. Les leo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía muy bien sobre Dios y de su voluntad, ¿cierto? Sin embargo, desobedecía a Dios. Entonces, ¿será más juzgado o menos juzgado? Más juzgado. Así es. Uy, tengo miedo porque Jonás está escuchando nuestro sermón. No se sentirá bien. Se enojará conmigo porque él se enoja bien. Mire, se enojaba con Dios. ¿No se enojaría conmigo? ¿Tú por qué? ¿No? ¿Has predicado así? Él podría decirme así. Pero tengo que predicar. Aquí mire, el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios. Significa que él se enojaba mucho con Dios. Quería morir. Dios, quita mi vida. Quítame mi vida. No quiero vivir. Se enojaba mucho, hablando así. Dios es misericordioso y también tenía misericordia de Jonás también. Veamos, Jonás, el versículo 4, 4:4, le respondió con paciencia y con amor. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué se enoja conmigo? Esto significa, el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él quería ver qué sucederá en la ciudad. El versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Se usa calabacera? ¿No se usa? Es una planta que da sombra. Dios lo preparó especialmente para Jonás, para que le hace entender su culpa. Para que le haga entender su culpa. Pero si vemos aquí, imagínense, Jonás se alegró grandemente por la planta. Él era muy raro, imagínense. Muchos
habían recibido la salvación. Entonces él tenía que alegrarse mucho, ¿no? No se alegró nada, sino que se enojó mucho con Dios, ¿cierto? Y además, por la planta que le daba sombra, se alegró grandemente, ¿sí o no? Él era muy raro, ¿cierto? O sea, ¿cuándo tenemos que alegrarnos? Cuando vemos la gran operación de la salvación de Dios. Cuando vemos a los hermanos recién salvos. Realmente nos sentimos muy gozosos y alegres, ¿no? Si los hermanos recién salvos hacen bien la vida cristiana, viéndoles a ellos, nos sentimos muy felices, ¿no? Es normal. Entonces, Jonás era el salvo. Tenía que alegrarse mucho, grandemente, viéndoles a los salvos. Pero se enojó con Dios. Dios, ¿por qué los salvó? Me enojo mucho contigo. ¿No? Yo sabía que yo sabía que Dios iba a salvarles a ellos. No me gusta esto. Así se enojó mucho con Dios. El versículo 7. El versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. O sea, Dios preparó un gusano, o sea, muchos gusanos, a propósito, para que le haga entender su culpa. Y gusano, o sea, muchos gusanos hirieron la planta que le daba la sombra a Jonás. ¿Qué habría pasado? Jonás se enojaba mucho, otra vez con Dios. Y quería morir por la sombra, por no tener sombra, quería morir. Veamos, Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Sería mejor morir para mí. Dios, mátame. Porque se enojaba mucho, queriendo matarse por no tener sombra, por el sol, por tener mucho calor. No podemos entenderle a Jonás. Él era muy raro, ¿sí o no? Pero Dios lo utilizó preciosamente, ¿cierto? Dios salvó a muchas personas de Asiria. ¿A través de quién? Especialmente a través de Jonás, ¿sí o no? Aunque él era muy raro, fue utilizado por Dios. Pero tenía mucho defecto y culpa. El versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Él era muy fuerte, ¿no? Wow. O sea, ¿por qué podía decir así? Porque aunque él era muy raro, tenía buena relación con Dios. Él era como hijo de Dios. De verdad, tenía buena relación con Dios. Por eso pudo decir así, como un niño dice ante su papá. De verdad.
Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Por qué te enojas mucho conmigo? ¿No? Por esta planta, esta planta que no es nada. Mucho me enojo, respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. El versículo 10, veamos, respuesta de Dios. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. El versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Imagínense, ¿qué significa esto? Tuviste tú lástima de la calabacera. Y en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Para una planta, Jonás no había hecho nada, ¿sí o no? No trabajaba nada para que la planta crezca. Tampoco cuando la planta perezca, ¿sí o no? Sin embargo, él consideraba muy importante la planta que le daba la sombra. Entonces, mucho más. Dios hizo todos los animales y todas las personas, y además ellos, los hombres, tenían el espíritu, la imagen de Dios. Entonces, y además Dios les alimentaba, les hace vivir, les hizo vivir, ¿cierto? Entonces, Dios considera muy importante a los hombres de Asiria y de los animales, ¿no? Jonás consideraba muy importante una planta que no es nada. Mucho más. Dios consideraba más importante, muy importante a los hombres, que es la imagen de Dios. Es normal, es obvio, ¿sí o no? Pero Jonás no quería entender sobre el amor de Dios y su voluntad. El versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. De verdad, Dios consideraba muy importante a ellos, ¿cierto? Entonces, tenemos el corazón de Dios y el amor de Él. Entonces, ¿cuál es lo más importante en este mundo? A las personas. Dios quiere salvarles a ellos, ¿sí o no? Por eso, alguien me pregunta, ¿cuál le gusta más en Ecuador? Primero, siempre respondo, su gente. No me gusta otra cosa. Primero, su gente, los ecuatorianos. Me gustan ecuatorianos. ¿Por qué? Dios ama a los ecuatorianos. ¿Dónde está el corazón de Dios? En ellos. Siempre Dios piensa preciosamente en los no salvos. Si tenemos el corazón de Dios y el amor de Él,
debemos predicarles a ellos, considerando muy importante a los no salvos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál es más importante para usted? Si usted considera muy importante las cosas del mundo, entonces usted es igual que Jonás, que consideraba muy importante una planta que no era nada. Así como una planta no es nada, las cosas del mundo no son nada, de verdad. ¿Por qué? Imagínense, la planta se desapareció o no, pereció, ¿cierto? Y las cosas del mundo pronto perecerán. O sea, todas las cosas del mundo se desaparecerán. ¿Cuándo? Cuando el día del juicio de Dios, cuando ocurra la guerra nuclear, ¿sí o no? Las cosas del mundo, las riquezas serán basuras, polvos, nada más. Así como la planta se desapareció. ¿Sí me entiende? Si usted considera muy importante las cosas del mundo, ¿no?, invirtiendo mucho tiempo, su corazón, toda su fuerza, entonces usted está haciendo la vida cristiana como Jonás. Usted es igual que Jonás. ¿Sí me entiende? Dios, ¿cuál es el mejor tesoro en el mundo? ¿Cuál es joya ante la vista de Dios? La gente, las almas, los hombres, los no salvos. Por eso, si usted quiere agradarle al Señor y glorificarle a Dios, siga predicando. Trate de salvar más a las almas. El versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ya si vemos aquí, 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué significa? ¿A quiénes indican? A los niños pequeños. Indican a los niños pequeños. Especialmente, Dios consideraba muy importante a los niños pequeños. Dios los tenía mucha misericordia. Y ahora, igual. Por esta palabra, confiando en esta palabra, creemos que Dios llevará a los niños al cielo cuando el Señor venga. Si unos niños pequeños mueren, Dios los llevará al cielo. Así creemos. ¿Con qué palabra? Con esta palabra. Si vemos aquí, Dios tenía mucha misericordia de los niños. Por eso, aunque la ciudad Nínive, aunque estaba lleno de pecado, la ciudad Nínive, Dios no quería juzgar. ¿Por qué? Porque habían muchos niños pequeños. Entonces, ahora Dios tiene mucha misericordia de nuestros niños, nuestros hijos y de los niños del colegio de la iglesia también, igual.
De verdad, Dios es muy misericordioso. Aunque ellos eran muy pecadores, Dios les dio oportunidad de recibir la salvación, teniendo mucha paciencia, mucho amor y mucha misericordia, ¿cierto? Y ahora también sucede lo mismo. Dios tiene mucha misericordia de los no salvos. Por eso, aunque esté llena de maldad este mundo, Dios no quiere terminar este mundo rápidamente, porque aún quiere salvar más a las almas. Pero lo importante es que después de la predicación de Jonás, después de que muchos habían recibido la salvación, Nínive y Asiria fue destruido. O sea, Dios lo juzgó. Asiria, ¿qué país es Asiria actualmente? No existe. Se desapareció en la historia de la humanidad. De verdad. ¿Cuándo? El año 722 antes de Cristo. Asiria fue destruido por Dios. ¿Por qué? Continuamente ellos pecaban. Estaba lleno de pecado. Asiria. Entonces imagínense, antes de la destrucción de Asiria, Dios les dio oportunidad de recibir la salvación, ¿verdad? Y después, justamente, Asiria fue destruido. Asimismo, Dios aún les está dando continuamente la oportunidad de recibir la salvación a los no salvos, ¿cierto? Pero después de un poco de tiempo, así como Dios destruyó y juzgó a Asiria, Él juzgará a este mundo y terminará. ¿Sí me entiende? Después de un poco de tiempo. De verdad, después de unos años, Asiria fue destruido desde que Jonás les predicó. Aún hay oportunidad de ser salvo, pero pronto, dentro de unos años, este mundo se terminará según las profecías de Dios. Así podemos tomar la lección. Y la ciudad Nínive era muy grande, ¿sí o no? Y muchos estaban viviendo en esa ciudad, ¿cierto? Asimismo, la ciudad Santo Domingo es una ciudad grande y muchos viven, ¿cierto? De verdad, mucha gente vive en Santo Domingo. Así como Dios tenía mucha misericordia de las personas de Nínive, ahora tiene mucha misericordia y el amor de los santodomingueños, ¿cierto? Dios quiere, así como Dios les salvó a las personas de Nínive, Dios desea salvarles a los santodomingueños, ¿sí o no? ¿A través de quién les salvó a los de Nínive? A través de Jonás, el hombre de Dios. ¿A través de quién Dios puede salvarles a los santodomingueños? A través de nosotros, que somos hombres de Dios y salvos. Imagínense,
si Jonás no hubiese ido a la ciudad Nínive, Dios no habría salvado a los de Nínive, ¿cierto? Si ustedes no predican, Dios no puede salvar ni una alma. Pero Jonás se fue a Nínive a predicar, obedeciéndole a Dios. Por eso, Dios pudo salvar a muchas almas, ¿cierto? Si usted siempre obedece a Dios y predica, entonces Dios salvará a muchas almas a través de su predicación. Imagínese, Jonás predicaba a medias, ¿cierto? Sin embargo, Dios le utilizó muy bien y salvó a mucha gente. Si usted predica con el corazón anheloso y ardiente, entonces, ¿qué pasará? Dios salvará a muchas más almas utilizándole a usted. ¿Sí o no? Es verdad. Solamente Jonás abrió su boca nada más, predicando a medias. Oiga, esta ciudad será destruida después de 40 días. Después de 40 días. Después de 40 días. Así predicaba, sin tener buen corazón. Sin embargo, Dios lo utilizó. Mucho más. Usted que tiene buen corazón, de querer salvar a muchas almas y querer ser usado por Dios, Dios le utilizará muy bien y salvará a muchas personas a través de usted. Si usted sigue abriendo su boca y sigue predicando. ¿Sí me entiende? Cuando Jonás si no hubiese abierto su boca, las personas de Nínive no habrían sido salvos. No habrían sido salvas, ¿cierto? Pero él abrió su boca. Por eso muchos recibieron la salvación. Si usted abre su boca, algunos o muchos podrán ser salvos. Si usted cierra su boca, entonces nadie recibirá la salvación, ¿cierto? Cuando Jonás se fue a otro lado, desobedeciéndole a Dios, había castigo, recibía sufrimiento. Pero cuando él obedecía, cuando él se fue a la ciudad Nínive, obedeciéndole a Dios, había gran operación de Dios y operación de la salvación de él, ¿cierto? Cuando usted desobedece, nunca puede ver la operación de Dios y la operación de la salvación. Pero si usted obedece, podrá ver la gran operación de la salvación de Dios, de verdad. O sea, así como Dios destruyó a Nínive, a Siria, pronto Dios juzgará a este mundo y terminará todo. Por último, busquemos última palabra, Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Primera de 4. El versículo 7. Ya les leo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed
pues sobrios y velad en oración. Ya tenemos que velar y despertarnos. ¿Por qué? El fin de este mundo está muy cerca. Esto significa, ¿cierto? Es verdad. El Señor podría venir en un año, de verdad. Por eso, aún tenemos la oportunidad y tiempo, vamos a seguir predicando. Desde mañana tenemos el gran seminario. Ojalá que todos estén aquí. A las 7, por favor. A las 7 de la noche. Si usted participa en el seminario, ¿tiene la recompensa o no? Sí tiene la recompensa, aunque no tenga invitado, no predique, solo participando en el seminario recibirá la recompensa. Si anhela la recompensa del Señor, siempre debe estar en las obras del Señor, en la reunión y en el seminario. Y también, si es posible, traigan a sus invitados, porque es una buena oportunidad de ser salvos. Teniendo tal seminario, ustedes han sido salvos, ¿sí o no? Ustedes han recibido la salvación en el seminario, escuchando la palabra, escuchando este seminario, ¿sí o no? Todos de esta forma, de la misma forma, han sido salvos. De verdad, algunos podrán ser salvos esta vez, a través de esta oportunidad y este gran seminario. ¿Ok? Preparemos muy bien, con muchas oraciones, este seminario y también predicando muy bien. Hermanos de Puerto Viejo también preparen muy bien, por favor, el seminario de Puerto Viejo, porque ya faltan 2 semanas, ¿no? Ok. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por enseñarnos tu palabra preciosa. Hoy hemos aprendido sobre la predicación de Jonás y hemos tomado muchas lecciones. Queremos vivir para el Señor y predicar muy bien y salvar a muchas almas, trabajando con el Señor. Utilízanos preciosamente a todos nosotros. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Durante esta semana, Dios opera fuertemente, salva a muchas personas. Solamente confiamos en ti, Señor, y tu gran poder. Agradeciéndote en el nombre del Señor Jesús, hemos orado. Amén. Gracias.